sabrosura a la querida Lina Duarte, nuestra corresponsal, a nuestra amiga, nuestra reina de Xochimilco, quien también tendrá sus opiniones acerca de esto. El presidente asegura que llegarán a la verdad en el caso Ayotzinapa, aunque se vayan los últimos miembros del grupo interdisciplinario de este GIEI, por sus siglas, que dicen que se van pues entre opacidad y entre ligas con el narco de militares. Querida Lina, pues vaya caso, ¿no? Un caso que pues es emblemático y que pues todos queremos que se resuelva a la brevedad, que se llegue a la verdad. Y bueno, escucho tus comentarios, tus opiniones, querida Lina, te abrazo, buenas noches. Buenas noches, querido Vicente, audiencia también sin censura. Pues mira, el tema de Ayotzinapa ha sido un parteaguas dentro de la vida contemporánea de este país. No hay duda de que ha marcado una antes y un después en la concepción de qué entendíamos con la guerra contra, la mal llamada guerra contra el narco, qué entendíamos incluso en esa frase el narcoestado, el estado fallido que se puso tantas veces a discusión si realmente estaba fracasando el estado o realmente el estado estaba sirviendo a unos intereses de manera impecable, ¿no? Creo que esas movilizaciones marcaron incluso generacionalmente a muchos compañeros, compañeras que veíamos en Ayotzinapa la posibilidad de que fuese cualquiera, ¿no? Generacionalmente hablando, el recrudecimiento de la violencia de Estado en todo su esplendor, y de repente vinieron a imponernos también esa versión, ¿no? Histórica, decía en ese momento Murillo Karam, en la cual pues ya ellos tenían claro qué había pasado, quiénes eran los responsables, y cuando va avanzando con los años, bajo los mismos testimonios de la familia de quienes sobrevivieron a esta detención y después desaparición, masacre, ¿no?, que hubo en el caso de Ayotzinapa, bueno, más que masacre, estos atentados que jóvenes vivieron, ¿no?, como el caso de Omar García, Manuel Vázquez Arellano, hoy diputado federal, pues lo que vimos fue de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de una red de colusión en un sentido más que amplio, que iba desde la policía local, municipal, estatal, el ejército, la marina, el presidente, el partido, el gobierno. No sabíamos o sea, más bien como que se materializaron, ¿no?, todas esas demandas de justicia que por tantos años se habían tomado como banderas, había salido a las calles, había salido a protestar cada 26 de septiembre, y que hasta la fecha, mes con mes, también los padres han salido a las calles, y esa es una exigencia que también ellos hacen al pueblo de México, ¿no?, que se les ha abandonado, y de repente en estos casos nos volvemos a acordar que Ayotzinapa ocurrió. Y hoy lo que dice el GIEI, pues no es un fracaso del GIEI, es nuevamente esos retos, ¿no?, por delante que hay, en donde puede haber una transformación. Sin embargo, la gravedad del asunto es tal que puede que haya, o totalmente lo podemos creer después de lo que implicó en sí el caso Ayotzinapa, en voz incluso de las autoridades actuales, de Alejandro Encinas, que han dado testimonio de lo que ha ocurrido. Pero a ver, cualquier proceso político no es blancos y negros, no hay un montón de claroscuros, hay un montón de fuerzas políticas, hay un montón, seguramente, ¿no?, porque es algo que también no tenemos conocimiento, como dice el filósofo Vicente Serrano, no tenemos los pelos de la burra en la mano en el caso del ejército. Entonces yo creo que es un tema muy delicado. Personajes aquí mismo como nuestro abogado César Gutiérrez Priego tendrá más análisis sobre lo que implica la lucha intestina, interna, la pugna de facciones que seguramente habrá dentro del ejército, como lo hay dentro de las bancadas políticas, dentro de Morena, dentro del PRI, dentro del PAN. Es decir, somos sujetos, seres humanos, los que estamos ejerciendo política, los que estamos los que están en algún puesto de decisión, los que están en el ejército, los que están, etcétera, etcétera, y debe de haber un montón de contradicciones y luchas internas que desconocemos. Sin embargo, yo creo que aquí hay un punto clave, que es seguir visibilizando lo que ha implicado para la sociedad, para la historia de este país, la colusión entre grupos armados, grupos del narcotráfico, del crimen organizado, del Estado mexicano, y que hay que seguir desmantelando. Eso es lo que no se puede permitir. Rafael Correa, expresidente
de Ecuador decía hace unos meses aquí en México, en una conferencia que daba, él decía, bueno, un gobierno de izquierda no es donde no existe corrupción, es donde no se permite. Yo creo que en un gobierno de izquierda es donde no es que no exista todavía estas relaciones, ¿no?, entre grupos del narcotráfico, entre grupos políticos, el aparato del Estado. Yo creo que es en donde no se permite. Y ahí la sociedad tiene que tener un rol activo, las autoridades también, y escucharemos también seguramente mañana. Yo creo que sería natural tener ahí a Alejandro Encinas también en la mañanera, a la secretaria de Gobernación, tener ahí más que a la canciller, que también sabemos ya adelante de la mañanera que mañana va a estar. Creo que tendríamos que escucharles también qué van a decir, pero sobre todo y por sobre todo, y con eso cierro, a las víctimas, ¿no? Yo creo que hay que seguir poniendo los micrófonos en los padres, en las madres de Ayotzinapa, que muchos de ellos incluso no han sobrevivido para escuchar estas noticias, han quedado en el camino, se han enfermado, no han tenido el apoyo suficiente tanto del pueblo de México, ¿no?, como de, pues obviamente, los implicados en el caso para esclarecer qué es lo que ha ocurrido. Entonces, por ellos y para ellos creo que hay que seguir insistiendo en que tenemos que saber realmente la verdad histórica que se nos ha negado todavía muchas partes que no conocemos, que se esclarezcan.